Bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. En Colombia, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra el expresidente y actual senador de ese país, Álvaro Uribe Vélez, quien deberá pasar a prisión domiciliaria mientras atiende los pedidos que haga la Corte en este proceso que hay en su contra. El propio expresidente dio a conocer la decisión de la Corte a través de su cuenta en la red social Twitter. Esto fue lo que dijo: la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. A partir de ahí, el país entero conoció esta noticia. Álvaro Uribe Vélez es tal vez uno de los actores políticos más importantes de la historia reciente de Colombia y ha tenido una larga trayectoria en diferentes cargos públicos. Repasemos en cuáles ha estado. El expresidente Uribe fue senador entre 1986 hasta 1994. Fue también gobernador del departamento de Antioquia de 1995 al 97. Fue presidente de Colombia en un primer periodo del 2002 al 2006 y fue reelecto presidente de Colombia tras haber realizado una modificación a la Constitución colombiana y gobernó de 2006 hasta el 2010. Posteriormente fue electo senador en el año 2014, cargo que ejerce en la actual legislatura. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo investiga por presuntos delitos de soborno y también por fraude procesal por supuestamente haber manipulado testigos. Un caso que tiene su origen en una discusión parlamentaria, por allá atrás, en el año 2014, en la que el senador de la oposición, Iván Cepeda, acusó al hermano del expresidente, es decir, a Santiago Uribe, de haber participado en la supuesta creación de grupos paramilitares en la década de 1990. Para conversar y para analizar este tema hemos invitado a Consuelo Ahumada, analista política y docente de la Universidad Externado de Colombia. También está con nosotros Rodrigo Pombo, abogado litigante, docente en la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá, y también está con nosotros Jorge Iván Cuervo. Él es abogado, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia. También es columnista en diferentes medios de comunicación. Les recuerdo que nos pueden escribir, dejar sus comentarios. Nos interesa conocer su opinión, por eso los invito para que dejen sus comentarios a través de las redes sociales, @France24_ES y @Santilogo. Deje todos los comentarios con la etiqueta numeral el debate F24. En Twitter en este momento hay activa una encuesta en la que usted puede dejar su opinión sobre este tema. Quiero comenzar entonces con Consuelo Ahumada para conocer su opinión. Consuelo, ¿cómo cae esta decisión de la Corte en la escena política colombiana, dada la polarización que hay en este país, el escenario político que tiene la nación suramericana, que no es un escenario similar en otros países de la región? Lo digo porque está en un proceso de implementación de un proceso de paz firmado hace ya unos años atrás con una guerrilla, con problemas sociales, problemas en las fronteras, la migración de los venezolanos, un escenario muy complejo a nivel político. Buenas noches, gracias por la invitación. Mira, yo creo que es cierto que hay un escenario muy complejo, pero yo creo que el problema es que hay que separarlo. La decisión de la Corte es una decisión, digamos, acorde con un observatorio, provino de un proceso que se inició realmente en el año 2012, cuando el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe denunció al senador Iván Cepeda por intento de manipular testigos. 6 años después, la Corte constató que no había ningún caso, ninguna prueba real, es decir, en febrero del 2018, y posteriormente inició un proceso en contra de el expresidente Uribe por intento de manipulación, intento de soborno de testigos, que es el proceso que fallaron hoy. Fue una decisión que se tomó a la ligera, que se tomó por la, digamos, por esta sala de unanimidad, ¿sí? Los 5 magistrados se pronunciaron en unanimidad y evaluaron las pruebas, se pronunciaron, lo mandaron a detención domiciliaria porque consideran que puede entorpecer el proceso, pero por supuesto no hay ninguna decisión de fondo todavía. Claro. Apenas se empieza
empieza el proceso, no se sabe si va a haber juicio, no se sabe la decisión, tiene todas las garantías para defender todo lo demás. Sí. Otro punto que tú señalas es, yo creo que está relacionado, pero no se puede meter ahí. Es decir, la actitud de la Corte no es una actitud de venganza ni de revancha, ni mucho menos, como quieren decir Uribe y los uribistas, sino tiene que ver con una decisión judicial. Lo otro tiene que ver, claro, con su organización, sobre todo en torno a la paz y en torno a lo que ha representado el expresidente Uribe en el país. Sí, es importante hacer esa aclaración, Consuelo, que este simplemente es un primer paso de una investigación. El expresidente Uribe tiene todas las herramientas legales para argumentar su defensa y también pues la parte acusadora tendrá también las mismas garantías. Le pregunto a Rodrigo Pombo cuál es su opinión sobre esta decisión de la Corte. Ya Consuelo nos hacía un poco el contexto del panorama que tiene Colombia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Con las buenas noches para todos ustedes, mi opinión es la siguiente: la decisión de hoy es extraordinariamente importante, desde cualquier punto de vista, político, jurídico, incluso con los efectos económicos y sociales. Y básicamente lo que está diciendo la Honorable Corte Suprema de Justicia de Colombia es que el expresidente y sin duda el político, a mi modo de ver, y lo dicen, digamos, los resultados electorales más importantes de la historia reciente o quizá de los últimos 100 años en la política colombiana, pues es capaz de obstruir efectivamente la justicia, lo que lleva a juicio de la Corte Suprema de Justicia a ordenar una detención domiciliaria. Eso nunca se había visto frente a un presidente o un expresidente, perdón, de Colombia, y me parece que además el análisis, por supuesto, debe tener un contexto político. Sí. No digo precisamente porque la Corte haya tomado una decisión política, no tengo los argumentos de juicio para hacerlo o afirmarlo, pero desafortunadamente, y esto es lo triste y lo más triste del caso, es que tampoco tenemos los colombianos la garantía absoluta de una imparcialidad total de parte de la Administración de Justicia, y de sobre eso, si quieren, les puedo dar una cantidad de datos, de informes y de estudios internacionales sobre el tema. Ya más adelante vamos a tocar ese tema, Rodrigo, porque es importante conocer la institucionalidad de Colombia y la importancia que tiene la justicia en este país en este tipo de casos, dados los antecedentes que hay. Jorge Iván Cuervo, su opinión, ¿cómo recibe el país esta noticia? Pues a ver, es una noticia muy estruendosa, digamos, desde el punto de vista de la opinión pública, que tiene dos lecturas y que uno tiene que separar claramente. Una lectura jurídica y judicial que se explica solamente en las pruebas practicadas y en las decisiones que ha venido tomando la Corte Suprema de Justicia, como bien lo explicaba Consuelo. Eso inicia con una denuncia del expresidente Uribe, el senador Iván Cepeda, en la que la Corte archiva y ordena abrir una investigación para el senador Uribe. Y le dio había una semana, de acuerdo a la ley, para la presentación de ese recurso. Y fue en esa semana, para la preparación del recurso de ese inicio de investigación, donde se habrían dado las conductas orientadas a sobornar testigos con el propósito de que declararan en su favor. Entonces, digamos, es un tema de obstrucción de la justicia y se han venido recaudando una serie de pruebas y en este nivel una sala de instrucción, 5 magistrados por unanimidad deciden que hay elementos de juicio para continuar la investigación, para privar de la libertad, darle detención domiciliaria, preparar la acusación e irse a juicio. Esa es, digamos, como la cosa. Por el otro lado, la lectura política, es decir, los simpatizantes del expresidente Uribe, quienes creen equivocadamente que es el mejor presidente en los últimos 100 años, digamos, desconociendo otros importantes presidentes como Alfonso López Pumarejo, los Lleras, en fin, siempre van a pensar que esto es una persecución por la obra de gobierno del presidente Uribe, que es una excusa. Por el otro lado, otros sectores de opinión dirá que por lo menos en este caso se viene haciendo justicia porque en Colombia no hay una tradición de juzgamiento y de responsabilidad penal
ni política frente a los presidentes y expresidentes de la República. Nunca en la historia de Colombia, en la historia reciente, ningún expresidente había sido enviado a la casa por cárcel en algún proceso en su contra. Jorge Iván, usted ya lo estaba diciendo y quiero que con los tres invitados analicemos por qué es relevante la figura de Uribe en la escena política, por qué es tan fortalecido al interior de su partido, el Centro Democrático, y por qué es tan importante su figura y por qué lo que sucede hoy genera como una onda expansiva en la escena política colombiana. Jorge Iván. Ok, perfecto. Pues a ver, el expresidente Uribe entra en la escena política iniciando el siglo. Él era parte del Partido Liberal, incluso regresó en su momento al país a apoyar a otro candidato anterior que era Horacio Serpa. Pero en el año 2002 había una sensación, digamos, de crecimiento inusitado del poder de las FARC y una sensación en algunos sectores de opinión de Estado fallido como consecuencia de la crisis del proceso de paz que había desarrollado el gobierno de Andrés Pastrana. Y ahí se dio una ventana de oportunidad para que un discurso que él había, digamos, que él había abrazado siendo gobernador de Antioquia, calar en la opinión pública la idea de que si el Estado colombiano no se fortalecía en términos militares especialmente, existía una posibilidad de colapso institucional y que las FARC en algún momento se terminaran el poder. Digamos, bajo ese discurso, él llega al poder, incluso se cambia la Constitución con procedimientos non santos para una segunda reelección, y entre 2000 y 2010, digamos, cambió la correlación de fuerzas, tanto militares como políticas en el Estado colombiano y las FARC. Sí, Jorge Iván. Esa es, digamos, como la importancia. Entonces eso partió en dos un poco la percepción y la discusión política en Colombia frente al conflicto armado, frente a la paz, frente a la seguridad nacional. Y esa división, con matices y con cambios y con lo demás, permanece hoy en Colombia. Entonces, digamos, Álvaro Uribe es como el punto, el epicentro de esa fractura, de esa polarización, de esa división política que hay en el país. Rodrigo, su opinión. Miren, no hay que ser uribista, yo de hecho no lo soy, para poder decir con tranquilidad histórica que el presidente Uribe de alguna manera se ha convertido en el gran emblema de lo que se conoce antitécnicamente como la derecha en Latinoamérica, y una derecha muy enfocada en defender 3 o 4 principios. Uno, ataque irrestricto, virulento al socialismo del siglo XXI. 2, un ataque irrestricto a la criminalidad y a las guerras irregulares, a las guerras terroristas, a las guerras de guerrilla. 3, una defensa del sector productivo, de la propiedad privada, de la iniciativa privada y de la capacidad de atracción de inversión. Y 4, sin duda también la idea, muy criticable puede ser, pero es un estandarte, es un símbolo de ello, de la idea republicana de gobierno. Y por supuesto eso inmediatamente lleva a que gran parte de la población latinoamericana pues lo vea como su íntimo enemigo, en tanto que es el símbolo y es la fiel representación de sus antítesis. Consuelo, para cerrar esta ronda, adelante, su opinión. Yo estoy muy de acuerdo con el análisis que hace Jorge Iván del tema del ascenso de Uribe a comienzos de siglo. Y creo que su ascenso y su ascendencia en importantes sectores de la población tiene que ver con la debilidad percibida del Estado colombiano frente a las FARC, y también hay que decirlo de los atropellos que cometen las FARC. Sobre todo uno muy fuerte, que fue el del secuestro, que generó una marcha masiva por allá hace como 15 años, 2007 tal vez fue. Bueno, 2008. Eso es cierto, pero yo no creo que Uribe sea solamente el representante de esa derecha, digamos, tradicional, tan comprometida con los intereses privados, sino que tiene un elemento adicional. Él viene de la hacienda, y en eso
por supuesto se diferencia de Juan Manuel Santos, que también está muy comprometido con digamos, las políticas neoliberales y la iniciativa de mercado y todo esto. Pero Uribe viene de la hacienda, ¿sí? Viene de ese sector terrateniente muy ligado durante todo el periodo del conflicto armado y sobre todo a partir de los años 70 con las mafias del narcotráfico. Entonces la reacción frente a la guerrilla fueron los paramilitares, tienen como muy ligados a la mafia, y Uribe proviene de eso. Es decir, no es una derecha común y corriente, pero es una extrema derecha que elimina a sus enemigos. Eso se ha visto y hay múltiples acusaciones y indicaciones digamos, del tema de los falsos positivos, el tema de los testigos que van desapareciendo. Entonces, en ese sentido sí representa, por eso es un enemigo del acuerdo de paz. El acuerdo de paz, yo creo que lo que le molesta no es tanto que las FARC estén en el Congreso, sino temas como el punto 1 del acuerdo, que implica, por ejemplo, el catastro multipropósito, empezar a devolverle la tierra que fue confiscada a los campesinos durante buena parte de este conflicto. Es decir, plantea una serie de reformas que si no son una reforma agraria revolucionaria, por lo menos es el comienzo para que el Estado comience a reparar a las víctimas y demás. Yo creo que las circunstancias de Colombia son especiales y que lo que representa Uribe, más allá del conservador comprometido con el mercado, sí, y todas las causas como digamos los gobiernos alternativos de la región, él representa ser terrateniente, paramilitar, esa extrema derecha, sí, que se afianzó en algunos sectores del país. Rodrigo, en un país como Colombia, donde los grandes procesos de justicia no llegan a ninguna conclusión, donde es poco lo que hacen los organismos de justicia, a lo largo de la historia lo han demostrado así, un país que tiene altos índices de corrupción y donde usted decía que ya tenía diferentes indicadores para mostrarnos cómo está el escenario de garantías para el expresidente Uribe a la hora de enfrentar estas acusaciones. ¿Se puede confiar en la institucionalidad? ¿Se puede confiar en las cortes en un país como Colombia, dados los antecedentes que hay? Y si puede poner algunos ejemplos para poner en contexto, claro, a la audiencia que tenemos de France 24 fuera de Colombia, en otros países, estaría muy bien. Por supuesto que sí, y le diría que en mi condición de abogado litigante y en mi condición de profesor universitario en facultades de Derecho, no puedo nada distinto que decir que no tenemos otra alternativa, que hay que creer en la institucionalidad republicana, que hay que creer en las decisiones de los jueces, y no solo eso, que hay que creer de buena fe y cumplir de buena fe sus decisiones. No obstante lo cual, es cierto que, digamos, existen una cantidad de estudios de Rule of Law, Barómetro, Transparencia Internacional, incluso estudios provenientes de la misma rama judicial, en donde, por ejemplo, el 64% de los colombianos cree que los funcionarios de la rama y particularmente de las altas cortes son funcionarios judiciales corruptos, o por ejemplo, el 71.6% de los colombianos manifiesta que solo tiene poca confianza en la administración de justicia, en contraste con el 23% que dice que sí tiene confianza en la administración de justicia. Y un dato muy particular para estudiar el caso de hoy del presidente o el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para cerca, un poquito más de la mitad de los colombianos, según Transparencia Internacional, los funcionarios públicos de la rama judicial no obedecen al Estado de Derecho, sino a sus propios beneficios y convicciones políticas. A mí me parece que todos estos datos deben ser analizados con total cuidado, porque en últimas lo que debemos hacer como sociedad es reestructurar casi que de cero la rama judicial. Y esto para darle garantías a todos, a los de extrema izquierda, a los de derecha, incluso a los exgenocidas, sí, y exterroristas negociados o amnistiados e indultados. En ese orden de ideas me parece que hay que creer en la justicia, lo digo como abogado y profesor, pero por supuesto existen las pruebas fehacientes de campo en donde hay razones muy profundas para desconfiar
de las decisiones tan trascendentales como se tomó hoy en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Además que los colombianos todavía tienen presente en su memoria casos como por ejemplo el llamado cartel de la toga, que también dejó muy mal parada la justicia colombiana y genera muchas dudas, y eso puede ser usado por parte de los seguidores del expresidente Uribe, del Centro Democrático, para decir que tal vez esto es una cacería de brujas, que esto es todo un escenario político creado en su contra. Jorge Iván, ¿qué decir al respecto? No, yo no comparto para nada el diagnóstico de Rodrigo Pombo. Yo creo que es un análisis sesgado de la situación. Por supuesto que hay problemas muy particulares en la justicia, pero yo recordaría, por ejemplo, que cuando estaba Uribe en la presidencia, desde el gobierno, y por eso hay varios exfuncionarios de ese gobierno privados de la libertad, se interceptó ilegalmente a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ahí también hubo por parte de ese gobierno una actuación. El deterioro institucional en Colombia está mucho más del lado de los poderes ejecutivo y legislativo que del poder judicial. Es decir, si ha habido una rama judicial con todos los problemas que ha habido de casos de magistrados que haya defendido el Estado de Derecho y la institucionalidad, ha sido la rama judicial y las altas cortes. O sea que la confianza en la rama judicial, por lo menos en lo que a mí corresponde, es alta. Y la propia Corte Suprema de Justicia creo que le ha dado todas las garantías del debido proceso al expresidente Uribe. Por lo tanto, no hay que sembrar la duda para pensar que esta es una persecución política originada en el deterioro moral o institucional. Yo creo que esa es una lectura sesgada que no resiste mayor análisis. Para Jorge Iván hay garantía. Rodrigo, le doy la palabra, ya le voy a dar la palabra a Consuelo. Sí, hay un adjetivo que por supuesto lo tengo que respetar de parte de Jorge Iván frente a mi persona en cuanto al sesgo. Yo no sé si sea sesgo, que me parece un adjetivo bastante fuerte, pero sí es una opinión muy personal. Yo doy datos y he estado dando datos al respecto, y frente al caso particular vuelvo a dar 3 datos para que me digan o sesgado o opinador, como ustedes lo juzguen. A mí me pareció, por ejemplo, que no es muy bien visto de cara a lo que cualquier ciudadano pretendería de la Corte Suprema de Justicia, es decir, el máximo tribunal penal de Colombia, que se le nieguen garantías como, por ejemplo, versiones libres, que es un derecho fundamental de defensa. Por ejemplo, a mí no me pareció bien visto que la misma Corte Suprema de Justicia haya aceptado que chuzó o interceptó por error comunicaciones del expresidente, independientemente que sea de derecha o de izquierda. Creo que no deja bien parado a la Administración de Justicia. Sí. Y me parece también que las filtraciones que se le han pasado de un proceso que debe ser confidencial, sumario, secreto, a determinados medios masivos de comunicación y demás, no me parece que sea correcto. Puede ser un sesgo, sí, es un sesgo de abogados litigantes que lo único que aspira es tener garantías en el proceso. Consuelo, su opinión. A ver, yo creo que sentar dudas o dejar sembradas dudas en torno al proceder de la Corte en este momento, por más que se diga que se respeta, es un sesgo. Yo lo llamo bien un sesgo político, porque es que ese es el argumento y ha sido el argumento principal del uribismo, incluido el presidente de la República, que no ha hecho sino señalar cuestiones incluso ajenas al proceso, para sembrar la duda sobre la Corte, lo que es la Corte Constitucional. Sí, yo confío, yo sé que es una persona de bien, es decir, no la juzguen, o juzguenla favorablemente. El expresidente Álvaro Uribe, desde que fue presidente, se dedicó a atacar a las Cortes. De hecho, su propuesta estrella en la justicia, que la plantea siempre Paloma Valencia, es dejar una sola Corte. Hace poco, el Estado fue sancionado por la interceptación al magistrado Velázquez, que fue bastante perseguido por Uribe. O sea, el estilo mafioso de Uribe, de perseguir a los magistrados, de legitimar cualquier decisión que tome, es lo que está al orden del día. Claro que hay errores y los ha habido, y ha habido problemas, entre otras, la falta de acceso a la justicia de mucha gente en este país, el hecho de que las cárceles estén llenas, pero eso no tiene nada que ver con desprestigiar
desprestigiar una decisión que se toma en derecho, que toma la Corte, que le da todas las garantías a Uribe, ¿sí? Y las tiene todavía para el futuro. Entonces decir que se respeta como abogado, pero que no es, realmente es una postura absolutamente contradictoria que no tiene mucho sentido. El argumento central del uribismo y de los uribistas en este momento es decir que es una persecución política, que hay que defenderlo, que es inocente. Lo mismo que le decía Uribe a sus exministros: váyanse del país porque aquí lo están persiguiendo. Se lo dijo Uribito, se lo dijo María Elena Hurtado y todo eso. O sea, hay un desprestigio buscado políticamente en aras de consolidar una sola corte que vaya a controlar y un control de tipo fascista del poder, que es lo que quiere el uribismo. Consuelo, le cambió un poco el tema para continuar con el análisis, y es: Álvaro Uribe es la cabeza, es el eje central, la figura principal del Partido Centro Democrático, que es el partido oficialista, es el partido al que pertenece el presidente de Colombia, Iván Duque. ¿Esto cómo cae en esta formación política y en la imagen del presidente Iván Duque, y cómo cae también en la imagen que ya decíamos fuerte de Álvaro Uribe en la política colombiana? Pues, alguien que mire el proceso, ¿sí? Y que mire cómo se da el tema, cómo se da la de Uribe al senador Iván y todo esto, y mire el proceso cómo se ha seguido, pues tiene que entender que es un proceso que hay que respetar. Lo que pasa es que el uribismo, ahora el Uribe también, ha llevado un fanatismo y a un seguidismo, a un caudillismo absoluto, que por supuesto ya están hablando de que van a salir en medio de la pandemia a respaldarlo y todo lo demás. Es decir, eso es lo que habría que evitar a toda costa. Dice la gente que las instituciones están por encima, que nadie está por encima de las instituciones, que es lo que siempre ha hecho Uribe, hablar por encima. El presidente queda muy desprestigiado con esa conducta. Eso de decir, es una buena persona, es una gran persona, le ha servido al país. Sí, que incluso, Consuelo, incluso el presidente Iván Duque publicó en sus redes sociales una locución hablando sobre este tema hace algunos minutos. Rodrigo Pombo, su opinión sobre cómo le cae esto al Centro Democrático y a la figura del presidente Iván Duque. Bueno, aquí podremos coincidir de pronto con mis contertulios. Yo considero que el uribismo tiene infinidad de errores. Uno de ellos, y quizás el más protuberante, viendo el toro desde la barrera, es que es una organización política no solo muy reciente y por tanto muy poco orgánica e institucionalizada, sino que además es una organización absolutamente monárquica. Depende de un caudillo, depende de una única voz, y creo que ellos mismos, hasta donde yo entiendo, son conscientes de eso, con lo cual le respondo: por supuesto, si su caudillo, si su gran líder, fundador, si su inspirador, pues está hoy a juicio y a merced de la justicia colombiana, porque a juicio y a merced de la justicia colombiana se entiende que él es capaz de obstruir la justicia, y lo detienen en su casa domiciliariamente, pues por supuesto el golpe para esa organización política es durísimo. Sí, Jorge Iván, su opinión. Pues a ver, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Una de las discusiones que se dan es que, como consecuencia de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pues se suspende la función de miembro del Congreso del expresidente Uribe. Entonces, mientras llega el juicio y esperando la decisión final, el expresidente no puede, queda suspendida su función de congresista. Entonces eso, digamos, afecta el funcionamiento de la bancada en el Congreso, que claramente pues se cohesiona alrededor del expresidente Uribe, hasta el punto de que el Centro Democrático prácticamente existe en función de la figura del expresidente Uribe. O sea que si él saldría de la escena política, afectaría muchísimo a esta colectividad. Me quedan pocos minutos para cerrar el debate. Quiero preguntarles por el escenario futuro. Comienzo por Jorge Iván, para cerrar esta ronda. ¿Qué vamos a ver más adelante en Colombia? Un país que tiene, ya lo decíamos, un escenario muy particular. ¿Qué puede ocurrir mañana en Colombia?
No, yo creo que va a haber manifestaciones, e incluso esta noche ya ha habido algunas manifestaciones en las calles, cacerolazos a favor o en contra. Mañana Sí. seguramente va a haber pronunciamientos de distintos sectores políticos a favor y en contra, y yo creo que mientras se adelante el juicio, que se calcula que debe ser el resto de año, se va a acentuar la polarización que señalamos al principio, pero finalmente Sí. prevalecerá la decisión de las instituciones, de la Corte Suprema de Justicia, en cualquiera Sí, Jorge sentido. Iván. Consuelo, rápidamente, me quedan pocos minutos, su opinión. Yo creo lo mismo, aunque me parece que no confío tanto en que sigan prevaleciendo las instituciones. Yo veo una tendencia muy marcada a acentuar digamos, un gobierno de carácter dictatorial por lo que se está viendo. Ahora viene llamando las reservas del ejército y demás. Pues esperemos que se imponga una solución civilizada, una salida civilizada, pero yo veo muy Sí. difícil el proceso de polarización. Y Rodrigo, para el cierre, su conclusión. Mire, no solo para mañana, sino para los próximos años en Colombia va a haber un desequilibrio de fuerzas políticas terribles, algo inexplicable para toda su audiencia internacional, es decir, allende las fronteras de Colombia, y es la izquierda más recalcitrante, radical, exgenocida y terrorista, muy empoderada, defendiendo un acuerdo que firmó con el gobierno del doctor Santos, el expresidente anterior, y la derecha con un caudillo extraordinariamente valioso desde el punto de vista electoral, pues obviamente casi que tras las rejas, judicializado. Sí. Entonces, pues claro, hay un desequilibrio de fuerzas brutal. Pues a los tres invitados, muchas gracias por haber compartido con nosotros este análisis. Les dejamos a ustedes sobre la mesa estas conclusiones y este análisis para que usted saque sus propias conclusiones aquí en el debate de France 24. Siga con nuestra programación. Feliz noche.